Muy buenos días y un feliz sábado una vez más, mayo 15. Y estamos aquí para tomar unos minutos para continuar nuestro tema que comenzamos el sábado pasado, que tiene que ver con el valor y la importancia del don del espíritu de la profecía. Vamos a ir a la parte 2. La semana pasada comenzamos nuestro estudio y vemos que Dios había prometido que al final de la historia otra vez se mostraría el don profético, el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo a través de la voz profética. Así que es lo que comenzamos a estudiar, dimos cuenta de algunos puntos y algunos factores, no vamos a estudiar, el tiempo no nos permite, estamos extremadamente apremiados por el tiempo en esta mañana, así que vamos de una vez a entrar en la parte número 2. Lo primero que tenemos que entender del profeta es que el profeta tiene dos trabajos, y no son fáciles, dos trabajos. El primer trabajo del profeta es decir exactamente lo que Dios le ha dicho. Y muchas veces eso no es fácil. Vamos a poner ejemplos. El rey David y su amigo íntimo, que era su consejero, el profeta Natán. Un día Natán tuvo que entrar a la audiencia con David y señalar públicamente el pecado que privadamente se había realizado. Llamarlo homicida, llamarlo mentiroso, llamarlo adúltero. Posiblemente en ese momento de la historia, David era uno de los peores seres humanos que había en el planeta. Pero Dios lo amaba y quería salvarle. Y usó la voz profética otra vez para amonestar al pecador y traerlo al arrepentimiento. Para presentar el pecado en su enormidad que era. Y el pecador pudiera venir a Jesús y encontrar inmediatamente un Salvador. Para Natán me imagino que era muy difícil, porque eran muy amigos y muy cercanos, y por años habían cultivado esa relación tan especial. Quizás después de Jonatán, que quizás fue la persona más cercana a la vida de David, Natán fue el segundo. Pero tuvo que llegar el momento donde este hombre de Dios tuvo que públicamente reprender a su amigo por su conducta y por su pecado terrible. Tenemos el otro ejemplo, Elías, en el Monte Carmelo. Y no tan solo en el Monte Carmelo, tuvo que una vez ir al profeta, al rey Acab, y públicamente decirle: tú y tu familia son los causantes de la apostasía que está habiendo, y por 3 años y medio no hay lluvia. Y tuvo que huir. Pero en el Monte Carmelo, allí, frente a los profetas de Baal, frente al pueblo de Israel, frente al rey y su séquito, ahora aquel hombre tuvo que dar un mensaje también que no era fácil. ¿Qué del profeta Jeremías? Cuando le dijo a la nación: vamos al exilio, los juicios de Dios van a llegar, la ciudad va a ser destruida, el templo va a ser destruido y vamos a ir como castigados a Babilonia por 70 años. No fue un mensaje nada fácil, ni tampoco fue popular. Jeremías fue maltratado, puesto en prisión, puesto en un pozo, hasta la cintura estaba cubierto en seno, y en lodo, en barro, en fango. Pero tuvo que decir lo que Dios le había dicho que dijese. Que de Juan el Bautista pagó con su vida por condenar el pecado de Herodes y de Herodías. Pero aunque este primer trabajo del profeta nunca es fácil, y muchas veces aún lo pone en oposición a amigos, a parientes, a conocidos, etcétera, etcétera, es necesario que se haga. Pero la segunda misión del profeta posiblemente es aún más difícil. Y la segunda misión o objetivo, o quizás deber del profeta, es no dar su propia opinión, lo cual no es nada fácil. Si algo nos sobra a los seres humanos, son opiniones. Siempre tenemos muchas de ellas y estamos más que dispuestos a dar nuestra opinión, a veces aún si no nos preguntan, lo cual no es quizás lo mejor para hacer, porque la persona no tiene interés en nuestra opinión, mucho menos cuando quizás nuestra opinión no es lo que esa persona desea escuchar. Pero el profeta no tan solo tiene que decir lo que Dios dice, sino que el profeta no puede, no debe, nunca dar su opinión, pues si el profeta la da, la persona que le escucha o el grupo de personas que le escucha puede pensar que esa opinión no es la opinión personal del profeta, sino es que Dios a través del profeta se está tratando de comunicar con ellos. Voy a poner un ejemplo.
Otra vez el profeta Natán. David, una vez conversando con su amigo, le dice, yo voy a hacer la casa de Dios. Desde el desierto no ha habido un lugar especial para que Dios more. Vamos a hacer un templo hermoso para que Dios more en él. Y Natán le dice, adelante, una buena idea. Posiblemente Natán tenía el mismo deseo de que hubiese un lugar especial para la presencia de Dios allí en el pueblo de Dios. Pero esa noche, ahora Dios le dice a Natán lo opuesto. Dice, no. Es una buena idea, pero David no va a construir el templo. Esa era tu opinión. Ahora necesitas regresar a él y decirle que mi opinión es que él no va a hacer el templo. El hijo que va a salir de él es el que va a edificar al templo. Por lo tanto, vemos que esta segunda parte muchas veces es tan difícil, o si no, más difícil aún que la primera parte. Déjenme compartirles dos declaraciones. Mensajes selectos, el tomo 3, página 56 y después la página 77. Vamos a ver si esto también no se manifestó en la vida, en el ministerio de la hermana White. Leo lo siguiente. Tengo mi obra que hacer, estoy leyendo en la página 77 primero, para antes que ponerme a enfrentar los errores de los que creen capaces de decir qué cosa es un testimonio de Dios o qué cosa es una producción humana. Si los que han hecho esta obra continuaran en su conducta, las agencias satánicas escogerán por ellos. Así que ella le está diciendo a la gente, tengo una obra que hacer. Y esta obra es enfrentar el error de algunas personas que dicen, bueno, este testimonio es de Dios, no, este testimonio es de ella. Pero dice, cuando se hace eso, cuando el ser humano ahora se convierte en el juez de qué es de Dios y qué no es de Dios, que es simplemente del ser humano, dice, lo que está haciendo es permitiendo que las agencias satánicas escojan por él a través de su propia opinión. Pero quiero leerles en la misma página otro testimonio. Dice, en los testimonios enviados a Battle Creek, le di a usted la luz que Dios me dio. En ningún caso he dado mi propio juicio u opinión. Tengo suficiente para escribir de lo que me ha sido mostrado sin caer en mis propias opiniones. Así que ella tenía varias opiniones, no sabemos el caso. Sabemos que de alguien en Battle Creek. Dice, me sobran las opiniones, pero el testimonio que yo le envié a usted no es mi opinión, no es mi forma de pensar, es el testimonio que Dios me dio. Leyendo del mismo libro, ahora voy a ir a la página 56, escuche lo siguiente. Aquí alguien le escribió, ¿cuál es su opinión de los 144,000? Pregunta que todavía mucha gente hoy día tiene, lo cual no es ningún problema. Dice, yo no tengo luz sobre el tema en cuanto a quienes constituirán los 144,000. Así que el Señor no le había dado luz de quienes van a formar parte de este grupo. Posiblemente tenía su opinión, pero la persona que le escribió no quería saber la opinión de ella, sino quería saber qué Dios decía en cuanto a este grupo. Dígale por favor a mis hermanos que nada me fue presentado con respecto a las circunstancias sobre las cuales ellos escriben. Y no puedo presentar delante de ellos, y yo puedo presentar delante de ellos solamente lo que me ha sido revelado. Así que posiblemente tenía su opinión, dice, pero ni la voy a mencionar, porque puede ser tomada como si fuese la opinión o la enseñanza divina, cuando no lo es, cuando el Señor no me ha dado ninguna luz en relación a quienes formarán parte de ese grupo. Dice, no me siento con libertad para escribir a nuestros hermanos con respecto a su obra futura. No he recibido instrucción relativa al lugar donde usted debe establecerse. Así que este es un hermano que vino del medio del país, creo que era el estado de Iowa, o Nebraska, o Minnesota. Fue hasta California, allá al norte de California, Santa Elena, donde ella vivía ya en sus últimos años. Y le dice, bueno, ¿qué plan tiene Dios para mí? ¿Y qué plan tiene Dios para aquellos hermanos que también vengo representándolos a ellos? ¿Qué debemos de hacer? Otra vez, este hombre no quería la opinión personal de ella,
Posiblemente tenía un pastor o pastores o amigos que podían haberle dado una opinión tan buena como la opinión de Elena White. Pero lo que él quería, como aquellos hermanos que le enviaron a él, era saber qué Dios quería para ellos en el futuro. Y dice ella, no tengo ninguna luz que Dios me ha mostrado que debe tomar lugar. Si el Señor me da instrucción definida concerniente a usted, se la entregaré en un futuro. No la tenía en el presente. Pero no puedo rogarme ninguna responsabilidad que el Señor no me ha pedido que asuma. Así que claramente vemos que una de las cosas más difíciles para un profeta es no dar su opinión. Si lo hace, la gente podría pensar que era la voz de Dios cuando simplemente era la opinión del ser humano. Hay un libro escrito por el pastor Arturo White, fue hijo de Elena White, y se llama Biografía de Elena White, volumen 6, en la página 135, o el capítulo 10, y nada más está en inglés, estos libros. Dice ya, muchas veces me he encontrado en una posición difícil, donde no doy mi opinión ni a favor ni en contra. No sea que las personas la tomen como la voz de Dios. Así que vemos que muchas veces tuvo que guardar silencio, porque no era su opinión la que valía, sino tan solo quería dar la voz o dar la opinión de Dios, o que la voz de Dios se escuchase cuando ella hablaba y alguien o un grupo de personas le preguntaban qué dirección debían de tomar. Leyendo Mensajes Selectos, tomo 1, y vamos otra vez, estamos leyendo mucho de lo que ella escribió, dejando que ella misma dé las evidencias del ministerio que el Señor le llamó a realizar. Mensajes Selectos, tomo 1, página 48 y también 49, dice lo siguiente: no conviene que nadie deje caer una palabra de duda allí y acá, que obre como veneno en otras mentes, sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y han acompañado hasta hoy para reprochar, amonestar y corregir y también animar. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios diré: Dios ha dado un mensaje a su pueblo y su voz será oída, ya sea que lo oigáis o la omitáis. Vuestra oposición no me ha dañado a mí, pero debéis dar cuenta al Dios del cielo, que ha enviado estas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino correcto. Tendréis que responder ante Él por vuestra ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. Así que nosotros, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestras decisiones, podemos ¿qué hacer? Sembrar duda en la mente en cuanto al don profético. Y el mensaje que el Señor había enviado para amonestar o para reprochar, para instruir, para corregir, para dirigir, y podía haber hecho un gran impacto en la vida de esa persona y una contribución maravillosa en la vida de esa persona o de esa familia o la institución o lo que haya sido, pero por nuestras dudas sembradas no tomó lugar. El Señor nos tendrá a nosotros responsables por la decisión equivocada que aquellas personas tomaron bajo nuestro liderazgo o bajo nuestra autoridad como líderes en la iglesia. El mismo libro, capítulo o página 45, hay algo más que quiero que ustedes puedan entender en esta mañana. Es importante, esta declaración dice lo siguiente: vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Así que el instrumento es simplemente un ser humano, y podía haber sido cualquier ser humano. Pero ahora vemos que este ser humano está siendo usado por Dios, y el Señor quiere traer palabra para ayudar, para dirigir, etcétera, etcétera. Y si rechazamos al instrumento, por lo tanto estamos rechazando el mensaje que a través del instrumento llega a nosotros, realmente estamos rechazando a Dios.
vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Vemos la importancia otra vez de prestar atención a las palabras inspiradas que Dios nos ha dado. Ustedes saben cuando esta hermana fue llamada para el ministerio, antes Dios había llamado a 2 personas. En primer lugar, llamó a un joven llamado William Foy, allá en Massachusetts. Este es un hombre mestizo, era un pastor. Y ahora tome a pensar, póngase en la mentalidad de los años 1840 en los Estados Unidos, donde habían estados donde la esclavitud era legal. Y llamar a un hombre de raza negra para que fuese la voz profética en ese tiempo no era fácil. El prejuicio, el rechazo que había, la segregación, el desprecio era grande en la población. Y Dios ahora llama a este hombre. Pero lamentablemente este hombre no aceptó el llamado. Dijo, esto es muy difícil. Voy a levantar mucha oposición. Dio 1 o 2 mensajes. Inmediatamente hubo oposición a sus mensajes, quizás porque lo veían como alguien inferior. Y ahora dice, no, y dejó ahora de dar los mensajes que Dios les había dado. Ahora el Señor buscó a un segundo hombre que había formado parte del movimiento millerista y era un primo distante de Elena White, Hazel Fox. Pero aquel hombre se aterrorizó cuando Dios lo llamó, pero también le mostró que ahora habría trabajo difícil que hacer y realizar. Aquel hombre simplemente dijo, no. Ahora, vamos a ponernos en la mentalidad de aquellos años 1840, que estaba tomando lugar en los Estados Unidos. Estaba surgiendo el movimiento de los mormones. Y su gran profeta, José Smith. Y ahora la gente, hay un rechazo abierto al mormonismo y a este hombre, porque el testimonio que tenía en la vida que llevaban, promiscuidad sexual, poligamia, asesinatos, matanzas, usando la fuerza y la violencia para imponer su criterio en los lugares donde podían hacerlo. El país estaba completamente cerrado a la idea de un profeta. Y en ese momento, ahora Dios llama a este hombre para que fuera profeta. Ya William Foy había sido puesto a un lado por temor a la oposición y al desprecio. Pero Hazel Fox, no por razón de raza, sino porque ahora había un criterio negativo de profetas en aquellos días en la nación de Estados Unidos. Simplemente dijo, no, este mensaje que me vas a dar, Señor, este llamado que me vas a dar es demasiado, va a ser muy difícil, va a crear muchos enemigos, mucha oposición, no es para mí. Y ahora el Señor llama a la más débiles de los débiles, a un adolescente, 17 años, de salud frágil, no había terminado ni el 3er año de educación primaria. Apenas sabía leer y escribir, podemos decir, y quizás un poquito más. Su rostro deformado debido al accidente que había tenido, con tuberculosis en aquel entonces cuando fue llamada, y una mujer. En aquel entonces también las mujeres, no olviden, las mujeres no tenían en Estados Unidos el derecho de votar. Era un poquito considerada inferior al hombre en aquel entonces. Y llamar a una jovencita enferma, que no era muy atractiva físicamente, que no era muy capaz intelectualmente, sin ningún título, sin ninguna educación, de un pueblito allá en el estado de Maine, no era fácil. Pero aquella joven, por la gracia de Dios, aceptó el desafío. Cuando comenzó su ministerio, en cierta ocasión estaba en un lugar y William Foy estaba allí. Y escuchó sus palabras, porque ella narró una de las visiones que había tenido. Y cuando terminó, se acercó a ella y le dice,
el mismo mensaje que usted presentó al Señor me lo presentó a mí, pero yo no lo presenté. Adelante, la animó, la motivó. Habrá mucha oposición, pero el Señor será con usted, le dijo en esa ocasión. Vemos entonces cómo Dios ahora usualmente depende de los instrumentos más débiles, de los que no tienen nada en qué gloriarse, para que ahora Él pueda mostrar su poder y la obra que ellos realizan no pueda ser acreditada al miserable ser humano que todos somos. Elena White no tiene nada en especial en relación con ningún ser humano. Es tan humana o fue tan humana como el cualquier otro ser humano del planeta Tierra. Pero el Señor le hizo un llamado y por la gracia de Dios, a pesar de que no fue fácil, por 70 años pudo desarrollar el ministerio profético a favor del pueblo remanente de Dios al final de la historia humana. Leyéndole otra vez de Mensajes Selectos, tomo 1, página 45, vamos a escuchar la siguiente declaración. Nos ayuda a entender lo que quiero compartir con ustedes. Dice, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, se refiere a ella, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Así que está hablando de las primeras experiencias. La gente comenzaba ahora a abrazar, ¿qué cosa? La verdad presente, pero no estaba dispuesta a aceptar el don profético. Dice, a mí, yo simplemente soy un gusano, no soy nada, ni soy nadie. No tengo nada mejor que nadie, nada que ofrecer mejor que nadie. Pero el Espíritu Santo está tratando ahora, en mi vida, dice ella, de presentar mensajes a través de visiones. Y esas visiones vienen del Señor, no tenía nada que ver ella con ellas, para ayudar a su pueblo. Y aquellos que aceptaban la verdad bíblica, pero a veces estaban en errores, en vez de ser corregidos por el don profético para traerlos a un entendimiento más completo de las verdades presentes para estos días. Lamentablemente, ahora lo rechazaron y muchos de ellos tristemente quedaron en el error y murieron en el error. Queridos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hemos ignorado sus escritos en su gran mayoría nosotros hoy día. Lamentablemente seguimos el plan del mundo. Por ejemplo, veamos nuestros centros de salud. Hermosos e inmensos hospitales, con toda la maquinaria moderna, con mentes fecundas, intelectuales, bien preparados. Pero estamos siguiendo el plan del mundo en cuanto a la medicina convencional. No estamos siguiendo el plan de Dios, que mayormente tiene que ver con medicina preventiva. Porque es mucho mejor y mucho más económico prevenir la enfermedad que tratar de sanarla después. Pero si aún viene el enfermo, ese plan de Dios también puede traer restablecimiento a esa persona. Pero hoy día, con excepción de algunas personas o familias aquí o allá, pocos están tratando de seguir la obra médica misionera. Médica misionera, no es tan solo médica, es lo que hacen nuestros hospitales y clínicas hoy día, médica nada más. 99.9 es médico. Muy poco o casi nada misionero. Y vemos también que ahora simplemente usted puede entrar a esas instituciones y salir y no sabe ni aún nada de Jesús ni del mensaje de Jesús para este tiempo.